pues hoy en día, tanto aquí como en el mundo, el problema que más preocupa a la gente es el problema de la inflación, que ahí vamos a hablar un poco del caso de las medidas con los combustibles que se están adoptando en los Estados Unidos. Aquí, pues, cuando se produce el cambio, desde luego, como ese cambio se da sobre la base de entre otras cosas, porque lo fundamental fue la división del PLD. Eso fue lo fundamental. Que una clase media que se empoderó, que buscó, que creó los cambios, hizo la bulla, pero la situación, lo que produjo una variación política en la República Dominicana, en términos reales, fue la división del PLD. ¿Quiere decir esto que no era importante esa percepción que había en la población? Sí, lo era. Lo era, y en ese momento tenía un posicionamiento por la situación que se había creado años atrás con el caso Odebrecht, que era atendible. Pero, ¿qué ocurre? Que también el tema se ha ido, como era de esperarse, distorsionando. Ha ido distorsionando porque la gente observó algunas cosas, las aplaudió, porque sí, cuando se produjeron los primeros apresamientos, aún con toda la aparatosidad de esos apresamientos, de ir a despertar gente de madrugada, de subirse por las paredes, de gente que sencillamente se le llamaba y se le apresaba. Después de aquellos espectáculos, la gente realmente lo aplaudió. En términos de la popularidad del gobierno, se reflejaron favorablemente. Pero eso tiene un efecto momentáneo. Después pasa el tiempo y ahora está el desafío de los expedientes. Y después veremos lo que pasa. Es decir, de presentar acusaciones concretas, que eso es distinto al tema del escándalo. Pero en la medida en que las circunstancias han ido cambiando, la preocupación de la gente se ha mudado totalmente hacia otras cosas. Hacia el tema de la subsistencia, hacia el tema del deterioro de algunas cosas que la gente lo veía como habitual. La gente creía que las farmacias del pueblo estaban abastecidas por obra y gracia del Espíritu Santo, y que era normal. Era normal usted ir a una farmacia del pueblo y usted encontrar todo lo que usted requería. Vaya ahora. Y no hablemos de lo que tiene que ver con medicamentos de alto costo, que sabemos cuál es la situación ahí, que la situación es sumamente crítica. Entonces, es por eso, no es que en Latinoamérica estamos más desentendidos, no, sencillamente el tema fundamental de este momento es la inflación. Es el tema fundamental de este momento porque nos atrapa, y es una cuestión realmente mundial, en circunstancias en las que las herramientas para combatir esa inflación son escasas y no hay herramientas que no creen graves problemas. Ahí paso, por ejemplo, a lo que está tratando de hacer el presidente Biden. El presidente Biden tiene un pulso con las petroleras, porque el presidente Biden quiere encontrar responsables de la situación inflacionaria en los Estados Unidos. Y no le basta con el tema de Putin y la guerra de Ucrania. Tiene que buscar también otros responsables.
y le está achacando la culpa a las petroleras en Estados Unidos. Él dice que el precio del crudo ha tenido un descenso y que ese descenso no se ha reflejado en el precio de los combustibles. Que estamos hablando de que un galón está por encima de los $5. Una situación insoportable. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Está promoviendo, por otra parte, mientras presiona a las empresas para que incrementen la producción de combustible, él está promoviendo una iniciativa que es la de la eliminación por 3 meses del impuesto federal a los combustibles. El impuesto federal a los combustibles, que en el caso de la gasolina y en el caso del gasoil. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso del gasoil estamos hablando de 24 centavos. En el caso de la gasolina, 18 centavos de dólares. Él quiere quitar ese impuesto por 3 meses en los Estados Unidos. Ese impuesto federal. Pero ese impuesto federal, es el que se usa para los fondos de mantenimiento de las vías en Estados Unidos, entre otros, porque también está el tema de los peajes. Pero eso no es suficiente y se parte de este impuesto para el mantenimiento de la infraestructura, que también sabemos que está en una situación muy precaria en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que una medida como esta tiene un efecto fiscal realmente importante para el gobierno, muy importante para los fondos federales. Mientras que lo que él está planteando de incremento de la producción tiene contradicciones, porque parece ser muy fácil. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para abaratar? Bueno, él quiere elevar la oferta para provocar una rebaja en los combustibles. Pero quiere elevar la oferta para provocar una rebaja en los combustibles cuando el costo del dinero se ha encarecido. La producción se incrementa con inversiones. Y si el costo del dinero se ha encarecido, pues no hay manera de que un incremento de la producción no refleje también una situación en ese sentido inflacionaria. Pero él no tiene muchas opciones. El tema es que no me culpen a mí. Porque él sabe que los efectos de esa situación serán efectos electorales muy adversos. Muy adversos porque lo que se está viviendo en ese sentido, más lo que se está viviendo con el tema de la inseguridad, pues son situaciones sumamente críticas. Entonces, ahí está esa situación. En un momento en el que hay crisis mundial, tú quieres bajar los precios de los combustibles. Y necesita bajar los precios de los combustibles porque la gente no soporta los precios de esos combustibles. Pero al mismo tiempo hay una crisis mundial en los combustibles que se refleja en todas partes del mundo, incluso en un país productor de combustible, como lo es Estados Unidos. Y a menos que no se produzca un gran acuerdo y ese pulso se libre de otro modo, él no tiene cómo ganarlo.
Por el contrario, ese pulso le lleva a cierta desautorización porque estos sectores se le han empantalonado también. Y lo que lo están mandando a que se informe, a que se oriente, insinuando que a él se le está yendo la guagua. Entonces, es una situación complicada. Entonces, alguna gente se preguntará, pero mire, esa es muy buena idea para empezar a promoverla a la República Dominicana, que aquí se quiten temporalmente los impuestos. Señores, al gobierno no se le puede pedir eso. Y ojalá que al propio gobierno, a gente del gobierno, no se le ocurra un populismo como ese. ¿Por qué? Porque el gobierno está devolviendo prácticamente lo que percibe por los combustibles, porque lo está subsidiando. Es decir, si el gobierno ha subsidiado con más de 17,000 millones los combustibles, lo hace con los recursos que percibe de los propios combustibles. Es decir, que en cierta medida el subsidio es una manera de devolver parte de los impuestos que el gobierno percibe por los combustibles. Entonces, ojalá que a nadie se le ocurra proponer una medida de desequilibrio económico como la que sería esa, pues continuando con esta idea que parece fabulosa y cae muy simpática, la que está promoviendo Biden, pero en términos económicos, incluso algunos economistas le han advertido a él que no va por buena orientación.